Tengan todos buenas tardes. Vamos a iniciar con la ponencia del día de ahora. Esta ya corresponde prácticamente a la siguiente unidad, que es acerca de las plantas medicinales en la salud comunitaria. Nuevamente, por favor, pongan atención debido a que de esta clase, pues la mayoría de la información es bien corta, en el sentido de que se ha tenido que revisar bastantes artículos, ¿verdad? Así como a ustedes también se les dificultó para la elaboración de los seminarios. Por favor, guarden silencio. El objetivo de esta clase, y así como lo dice su el programa, prácticamente es de que ustedes comprendan cómo es la utilización de estas plantas medicinales en el primer nivel de atención, es decir, el contacto con la población. Sin embargo, esta clase, a medida que la vayamos desarrollando, nos vamos a dar cuenta de que se va a tocar a grosso modo. ¿En qué sentido? No es una clase de biología, ¿verdad?, para hablarle de ciertos componentes o estructuras de las plantas, propiamente dichos, sino que más bien que por lo menos determinen ustedes el uso de estas plantas en nuestra población. Ahora bien, aquí está el contenido, que también está en el programa que está en la plataforma, y vamos a hablar acerca ya de las plantas medicinales. Es importante recordar de que, así como lo vimos también en el ciclo pasado acerca de la medicación popular, que mirábamos también acerca de los orígenes, y es importante también recordar todo aquello de que eran los paradigmas, que también lo vieron ustedes en el primer año de su carrera, en el cual iba de la mano todo lo mágico religioso, en el cual no había en sí propiamente dicho una explicación propia de qué era la enfermedad, qué eran los factores que la podían, que una persona la padeciese o inclusive que lo pudiese llegar a la muerte. Es por ello de que vimos también prácticamente la evolución de ella y que llegamos hasta los medicamentos populares, en el cual una persona podía conseguir fácilmente cierto medicamento, cierto compuesto que le traía alivio para esa sintomatología sin ninguna prescripción médica. Asimismo, va de la mano todas las plantas medicinales. Si no les interesa la clase, de verdad se pueden salir, por mí no hay ningún problema. Bueno, a medida que va pasando y que vemos en la historia, recordemos de que las plantas, pues, valga la redundancia, que todos los conocemos, existen ciertas estructuras de que no todas se utilizan para las mismas propiedades, es decir, de que hay ciertas plantas que se van a utilizar sus frutos, las flores, los tallos, las raíces, y así prácticamente se ha ido desarrollando todo el conocimiento. Sin embargo, como les menciono, no es una clase así que propiamente vayamos a ver las estructuras a ciencia cierta, así como biología o química y farmacia, sin embargo, para el conocimiento de ustedes. Es por ello que ahí se les he colocado que la Organización Mundial de la Salud, al ver este impacto de las personas que consumían las plantas medicinales, pues es un hecho de que prácticamente que nosotros como médicos en formación y que debemos de ser integrales tenemos que tener dicho conocimiento. Además de ello, es recordar de que también en nuestra actualidad y en nuestro territorio existen ciertos grupos indígenas, en la parte, digamos, de Chalatenango, en las zonas altas, donde la mayoría de nuestra población es rural, donde está en contacto también en otras zonas aledañas, en la parte de occidente, que también tienen contacto con Guatemala, donde sabemos de que existen bastantes grupos indígenas en los cuales también existen todo ese contacto, y asimismo pues la combinación tanto de la medicina tradicional como toda esa medicina contemporánea. Además es de recalcar de que también tenemos la población en Izalco. Independientemente, en nuestro país el Sistema Nacional de Salud ha autorizado inclusive a ciertas personas de la práctica de la medicina natural, como en el caso de las parteras, ¿verdad?, que tienen cierto conocimiento. Sin embargo, todo lo que tenga que ver con los chamanes, los brujos o los hechiceros, no existe un documento legal como tal en el cual lo hace oficialmente para que haga una práctica a ciencia cierta con la medicina. Ahora bien, ya hablando acerca también de la medicina tradicional, pues se ha estimado más o menos un aproximado del 80% de toda esta población, ¿verdad? Y que prácticamente la puede conseguir en cualquier mercado de venta libre, ¿verdad? Y obviamente sin ninguna prescripción médica.
Y ahí les he colocado también de que a medida que va avanzando el tiempo, se han encontrado ciertas estructuras de las plantas de que pudiese ser de que se utilicen como un alimento propiamente, ¿verdad? Que la consumamos, pero sin embargo puede ser de que el producto como tal de su raíz, el tallo, ya la utilicen para otras cosas. Así vemos en el caso de los condimentos, de que pudiese ser de que únicamente solo se utilice para darle cierto color a cierto alimento y que puede también encontrarse ciertas otras propiedades para evitar o para aliviar ciertos dolores. Ahora, vemos aquí los factores de uso en el sentido propio de la población, es decir, el incremento de resistencia bacteriana a productos sintéticos. Cabe aclarar que nosotros como profesionales médicos, independientemente ustedes de ahorita que están viendo farmacología, existen ciertos medicamentos que se prescriben que son de primera elección, segunda elección y así consecutivamente. A medida que ustedes van avanzando ya en el tercer nivel hospitalario y cuando ya se encuentran con bacterias resistentes que le da el antibiograma, uno independientemente no le va a ir a recetar, mire, haga esta infusión o este té de, pongamos un ejemplo, de manzanilla y con eso va a evitar usted que se enferme. Sin embargo, estos factores de uso son los que la población, es decir, aquella persona que ya sabemos, entre comillas, que ya es incómodo estar tomando este medicamento, un antibiótico que le puede llegar a decir a usted, mire, a mí me siento mal, me causa demasiada irritación gástrica porque el antibiótico es fuerte, así como lo dice la población, ¿verdad? Entonces pudiese ser de que ese sea una, entre comillas, una excusa o una alternativa para el uso de estas plantas. Asimismo, las evidencias de los efectos colaterales no deseados y los efectos secundarios. Así como ustedes hicieron la revisión el ciclo pasado, mirábamos de que por lo menos en las enfermedades diabéticas, la mayoría de estos fármacos ocasionaban como efectos colaterales o secundarios, todos efectos gástricos. Entonces las personas se quejaban, sin embargo, lo que hacían, y el famoso té de moringa o el té de insulina, ¿verdad? Entonces todas estas personas acudían a estas plantas medicinales porque les molestaba todos estos efectos de los fármacos en sí. Y también como factores económicos. Todos sabemos pues de que nuestra población, la mayoría de ellos no tienen el seguro, ¿verdad? Sino que prácticamente van al primer nivel de atención, el gratuito. Sin embargo, está también el hecho de la espera, también de que una persona mejor decida ir a comprar algo en el mercado que le queda más fácil de acceso que ir a costearse un antibiótico. En el caso que estábamos hablando, si tiene una infección, ¿verdad? Que es muy recurrente. Un ejemplo, en el caso de las mujeres que tienden a una alta de las infecciones de vías urinarias, pudiese ser de que el costo para ellas es mucho más barato ir a comprar té de Jamaica y estar consumiendo ello para aliviar la sintomatología de dicha enfermedad. Ahora, la planta medicinal en sí, la OMS dice que es definida como cualquier especie vegetal que contiene sustancias que pueden ser empleadas para propósitos terapéuticos o cuyos principios activos pueden servir de precursores para la síntesis de nuevos. Recuerden, ¿verdad?, que como les mencioné al inicio, pudiese ser de que también las plantas tienen todos aquellos metabolitos activos en los cuales pueden servir de precursores para el inicio de alguna investigación científica, de los cuales sí se ha comprobado o sí se ha dicho. Sin embargo, recordemos de que todos estos estudios pues, en nuestro país, en nuestro territorio, no es algo de que esté en el auge. Sin embargo, eso sí puede ser de que se encuentren todos estos artículos y que ya tengan inclusive ciertas políticas o documentos ya estandarizados en el sistema de salud, pero estamos hablando del primer nivel, perdón, de los países que ya están en desarrollo y no como nosotros. Ahora, ¿cuáles son aquellos factores de riesgo que pueden ocasionar para nuestra población con estar en contacto en el consumo de estas plantas medicinales? Pues primero, la falta de identificación botánica de la especie vegetal. Como lo mencioné antes, pues nosotros no tenemos ciertos estudios que nos respalden, y si ustedes buscan, valga la redundancia, ahí en Google, ¿verdad?, le van a encontrar cierta información que no es la correcta, ¿verdad? Y más si le ponen El Salvador, se les va totalmente a hacer dificultoso para ustedes. Búsqueda de información equivocada. Pues aquí está de más mencionar de que toda nuestra población, más que todo la adulta, la de edad avanzada, solo a veces ingresa a las redes sociales y pueden colocar
remedios caseros para tal cosa, ¿verdad? O les dicen a ustedes, mire que puedo tomar para aliviar cierta sintomatología, y se les hace más fácil a ellos buscar una planta medicinal que ir a una farmacia. También tenemos el desconocimiento de la dosis y el abuso en la utilización. En cuanto al desconocimiento de la dosis, recordemos de que nuestra población hasta cierto punto no tiene conciencias de que pudiese tomar estas plantas medicinales solo a las personas adultas mayores o la edad adulta, sino que también la utilizan en la primera infancia e inclusive en niños menores de 1 año. Entonces, por eso es sumamente importante de que ustedes conozcan, y también acá nos metemos con las etnoprácticas, ¿verdad? Entonces, por eso es sumamente importante y es un factor de riesgo. Y asimismo en el abuso de la utilización, porque independientemente nosotros a ciencia cierta no podemos lograr identificar de qué ha sido producto de la planta medicinal como tal o el curso propiamente dicho de la enfermedad. Entonces no podemos saber a ciencia cierta a dónde ha sido esa intervención propiamente dicho de la planta medicinal. También tenemos otro factor de riesgo, pues de venta libre. Sabemos de que nuestra población puede ir a cualquier mercado, inclusive hasta en los buses se pueden subir a aquellas personas con las bolsitas de ciertas plantas y que se las pueden vender a ustedes, o ciertas semillas, y le menciona que una semita pues le cura todo, ¿verdad? La interacción con otros medicamentos, los efectos secundarios y también las contraindicaciones. Ahora, ¿cuáles son los requisitos del uso de las plantas medicinales? Primero, la calidad, la seguridad y la eficacia. Obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando de aquella planta que el consumo de algún fruto le va a aliviar a ustedes cierta sintomatología, pues las personas tienen que buscar un fruto en el que esté en mejores condiciones, ¿verdad? No aquel donde ya tenga, ¿cómo se llama?, con gusanos, o que lo haya encontrado botado. Pues no, ¿verdad? También el uso y la calidad de estas plantas medicinales va a también determinar la seguridad y la eficacia de su uso. Ahora, les traigo acá como ejemplo en el cual el lineamiento por lo menos no está tan actualizado, que es en el 2018, que el lineamiento técnico para la atención de pacientes con enfermedad renal crónica en terapias dialíticas. Y ahí, como ustedes pueden observar, está dentro de los factores de riesgo no tradicionales el consumo de plantas medicinales con efectos nefrotóxicos. Es decir, de que existe en nuestro país con menor medida el caso de estudios, pero sí está establecido el caso de que pueden haber estas plantas, ¿verdad?, que pueden tener este efecto. Ahora bien, acá les traigo como ejemplo estas plantas que tienen efectos renales crónicos. Sin embargo, la mayoría de estas plantas, ustedes me pueden decir, mira doctora, pero ni siquiera sabemos cuáles son, puede ser de que ni siquiera se cultiven en nuestro país, y eso es cierto. Sin embargo, recordemos de que últimamente, con todo el hecho de las encomiendas, la mayoría de la población de nosotros de la tercera edad habla con una persona o un familiar en el extranjero, en Estados Unidos, y que le dice, mira, tráeme colágeno, mira, tráeme las cápsulas que contengan cierto medicamento, y eso sí es bastante común, algo que les sirva para aliviar, entre comillas, el dolor. Es por ello de que ustedes la tienen que conocer. Sin embargo, como lo pueden ver en este fruto, es fruta estrella o el carambolo. Son unas como frutitas que son como ácidas, que también la pueden hacer como tipo fresco, y que en algunos estudios ha demostrado que puede ocasionar un daño renal. Asimismo están estas otras plantas, ¿verdad?, de que pudiese ser de que, como les menciono, que no propiamente dicho se cultiven en nuestro territorio, pero que a medida de que las personas hacen de su, entre comillas, conocimiento en internet, puede ser de que las traten de consumir, así como está el ruibarbo, perdón, en el caso de Europa, que inclusive lo utilizan hasta los postres, ¿verdad? Vale, ahora veamos acerca de los factores determinantes de uso. Es decir, hay que identificar primero, o hay que tener un documento legal, así propiamente dicho, como un estudio fitoquímico de todos esos componentes activos o los metabolitos que van a servir en las plantas, y está además decir una información científica, es decir, un artículo en el cual esté sumamente comprobado, ¿verdad?, el uso de las plantas. Ahora, ¿cuáles son las técnicas de preparación de las plantas medicinales? Tenemos en primer lugar el té o la infusión. Generalmente un té medicinal es preparado de la siguiente manera. Acá me atrevería a decir de que la mayoría, si es el 100%, pues puede preparar un té. Sin embargo, ¿quién conoce la manera correcta de preparar un té?
¿O sabían de que no existe alguna manera correcta para prepararlo? Sí, porque es importante conocer estas técnicas de preparación de las personas de el uso de las plantas, porque así determina el factor o los metabolitos activos y así, propiamente dicha, sacar, entre comillas, pues la mayor propiedad de dicha planta. Acá pues están los pasos de la infusión o de preparación del té, es decir, entonces si usted contiene la bolsita del té propiamente dicho, ¿verdad? Como el té de manzanilla o aquellas hojas secas que lo va a contener, pues primero hay que hidratarlas. Entonces se coloca primero, ya sea independientemente en su tacita o en el recipiente, se le coloca agua fría y después se coloca agua con próxima a la ebullición, es decir, que ya haya hervido, y por último pues se deja enfriar, ¿verdad? Y esa es la primera técnica, que es la del té o la infusión. Ahora veamos acerca de la maceración. Es importante recalcar que en cuanto a la maceración es aquella, entre comillas, pues machacar algo, cualquier fruta, puede ser inclusive la propia hoja, no necesariamente el fruto, ¿verdad? O el tallo. El disolvente común es el agua, sin embargo existen ciertas plantas medicinales en las cuales también puede ser su disolvente el alcohol u otras sustancias. Sin embargo, en cuanto a esta técnica de maceración, pues se ha demostrado de que si se coloca frente al fuego, entonces esto va a evitar o va a disminuir, propiamente dicha, la propiedad activa o el metabolito activo de dicha planta. Y también se deja por varios días. Ahora, el jarabe, pues aquel preparado que resulta del cocimiento de dicha planta, ¿verdad? O el fruto mezclado con azúcar. También tenemos el jugo, pues está de más explicar el jugo, ¿verdad? Recordando de que puede ser tanto el fruto, se puede también extraer de las ciertas hojas o inclusive hasta de semillas. Ahora veamos cuáles son las técnicas de aplicación de las plantas medicinales. Pues tenemos como tal los fomentos o los faumentos, así como lo vemos en la imagen, aquí para que vean, en la primera, se tiene un recipiente, ya sea con un té, con la infusión de cierta planta, con hoja, ¿verdad? Es decir, la agüita que ha despedido, ¿verdad? Cierta planta medicinal, se coloca un trapo o una gasa estéril, en ese sentido, se remoja y posteriormente se coloca en la lesión. Ahora, veamos el cataplasto o emplastos. Eso prácticamente es la parte de la planta que, entre comillas, se machaca. Es decir, se hace como una pasta y eso se coloca en la área afectada. Por lo menos en la área clínica pudiese ser que ustedes lo logren identificar, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué es esta planta? No, no es. ¿Alguien sabe? Albahaca. Sí, su compañera está no correcto. Albahaca. Por lo menos, como les digo, ¿verdad? Nosotros como médicos, pues estamos también, no podemos recomendar hasta ciencia cierta, ¿verdad? El uso de estas plantas medicinales. Sin embargo, por experiencia, cuando roté en el tercer nivel, ¿verdad? En el área de cirugía, habían personas de que prácticamente, entre comillas, se le llamamos que se engusanan, ¿verdad? Que hay miasis postoperatorio. Entonces se le pedía al familiar que llevara albahaca. Entonces los residentes o nosotros como internos, literal, o sea, machacábamos dicha planta y se colocaba en la herida y se tapaba. Y usted podía ver los huevecillos de las larvas de las moscas. Entonces lo que hacía, cubríamos, ¿verdad? Después con una gasa estéril, se ponía toda la albahaca machacada y al día siguiente se volvía a hacer dicho procedimiento. Y ya cuando lo cambiaba, pues ya se miraba todos esos gusanos o los huevecillos ya muertos. Entonces eso sí también lo utilizan, ¿verdad? Ahora no les estoy diciendo que a todo el mundo va a andar con albahaca, ¿verdad? Pero por lo menos para que ustedes tengan el conocimiento de que por lo menos en ciertas áreas pues sí la utilizamos. Ahora veamos la siguiente técnica que tenemos, el baño. Pues esto prácticamente lo vemos muy seguido en el caso de los niños, en el cual cuando presentan cualquier resfriado, inclusive varicela, cualquiera de aquellas enfermedades eruptivas, ¿verdad?, de la piel, en el cual pues se cose cierta planta, cierta raíz y después empiezan a bañar al niño, ¿verdad? Entonces eso aquí les traigo como ejemplos. O inclusive solo puede ser en el área afectada. Fricción o frotación
frotación, perdón, se aplica por medio de frotar o sobar la preparación de dicha planta. En el caso de que se han fijado en los buses que salen vendiendo el marihuanol, el famoso marihuanol, ¿verdad? En el cual hay algunos que dicen que tiene la plantita propiamente dicho, ¿verdad? ¿Perdón? Orégano y sus compañeros. Entonces, en la cual, ¿verdad? En la parte donde está afectada, pues se hace esa técnica. Las tomas se obtienen de los extractos propiamente dicho de la planta, ¿verdad? Por cualquier forma de preparación conocida tomándose como forma de té, o inclusive estas tomas pudiesen ser no tan propiamente dicho en líquido, ¿verdad? Sino que también pudiese ser ciertas semillas o partes de la planta que las ponen como a quemar, ¿verdad? Y ya le dan a ustedes esa toma, la famosa toma. Y eso también, más que todo, bueno, se ve también en los niños cuando padecen de problemas gastrointestinales. Ahora, otras técnicas y métodos curativos, estos también se los traigo a mención porque les voy a subir un artículo en el cual es de Izalco y que está ejemplificado por lo menos las otras técnicas, ¿verdad? Que no son de uso tan común, pero que sí se pueden observar. Pues la succión, ¿verdad? La de la cabeza y el cuello, y pues la persona manifiesta de que esto, después de eructar, pues le ha sacado los malos espíritus. Ahora, eso usted me puede decir, mire, eso no es propiamente dicho de plantas medicinales. Sí, tiene toda la razón, sin embargo, se encuentra en esa técnica, pero se encuentra esta que sí, que es el soplo. Pues es aquella persona, ¿verdad?, que le llega diciendo a que padece de algún mal, de algún susto, de algún mal espíritu. Entonces viene el hechicero o la persona que está encargada, agarra plantas, ¿verdad?, u hojas y todo ello, y posteriormente hace ese procedimiento que está haciendo ahí la joven, ¿verdad? Empieza prácticamente a escupirle o a soplarle con la planta medicinal propiamente dicha ya preparada. Acá tenemos la limpia o el barrido, ¿verdad? De que colocan también, es otra forma, por favor, ¿verdad? Del uso de las plantas medicinales, que pues ellos saben, ¿verdad?, qué plantas van a agarrar para qué mal espíritu que tienen, como sí, pero así también la utilizan. Ahora, por lo menos en ese artículo, ¿verdad?, van a encontrar que estaba esa ley de política. Sin embargo, obviamente esta está desfasada, porque acá si ustedes leen, ¿verdad?, la multa que había para aquel entonces era de 25 colones, en el cual era donde se mencionaba de que no cualquier persona podía incurrir o que podía hacer el uso de la medicina, ¿verdad? Sin embargo, sabemos de que en la actualidad pues esto no está actualizado. Ahora, y también les traigo las otras enfermedades que ustedes también tienen que conocer, que son propias de nuestro territorio y que ¿el qué, perdón? Que propiamente dicho les van a llegar a ustedes a consultar en el primer nivel de atención. El ojo, el mal de ojo, el mal de aire, la caída de la mollera, el susto, el empacho, el pujo y el hijillo, que son todas aquellas, entre comillas, enfermedades que tienen cierta sintomatología propia de las personas y que utilizan todas estas plantas medicinales para aliviar esta sintomatología. Ahora bien, ya propiamente dicho, hablando acerca del achiote, por favor, ponga mucha atención, ¿verdad? Porque en el desarrollo de estas pocas plantas que vamos a ver, vamos a hacer esa interrelación de las dos clases previamente que les di, que es acerca de las enfermedades transmisibles y propiamente dichas las endémicas. Entonces, van a ver ustedes de que la mayoría de las plantas no se utilizan solo para una misma sintomatología o una enfermedad. Entonces, por favor, presten mucho cuidado de las cosas que están en cursiva y que están en negrita, que se utilizan, porque se las puedo llegar a preguntar, ¿verdad? Porque pueden decir, mira, esta se parece con esta y esta es. No, desde ya se los estoy mencionando. Vale, es por hecho el achiote, ahí se les traigo ya propiamente dicho como la semillita. Sin embargo, también la pueden utilizar, ahí como menciona, para tratar tumores, entre comillas, ¿verdad? Para disolver las piedras del riñón, para tratar el dolor de dientes y todo ello. Sin embargo, se ha utilizado con mayor frecuencia también para el tratamiento del sarampión, la fiebre, el famoso el susto. ¿Y esto cómo se hace? Por medio de los baños y la semilla, como les mencioné, de que también se utilizaba como para condimento de las plantas. Ahora, vemos el albahaca, que también sus propiedades, o para la que utilizan las personas para curar el dolor de estómago, desórdenes digestivos y todo lo demás. Vimos también en la clase, en la primera, de que mencionábamos de que había una alza o un brote, ¿verdad?, en el cual se demostraba
los valores bien críticos de las enfermedades diarreicas, sin embargo no el agente etiológico, sino que vimos que como tal el síntoma. Entonces la albahaca lo utilizaban para ello. Tenemos el alcapate, ¿verdad? Que también la pueden utilizar para la preparación de cualquier tipo de sopas, ¿verdad? Sin embargo, también las propiedades aromáticas la utilizan también, miren, como el dolor de estómago y también para los parásitos. ¿Cómo lo utilizan? Se colocan 7 hojitas en agua y se cuecen. Y posteriormente se toman 3 tazas en el día y también es efectivo para adelgazar. Se supone. Veamos la nona, ¿verdad? ¿Cuáles son las propiedades también de la nona? La diarrea y como antiespasmódico. Vimos también y hacemos la correlación de las enfermedades gastrointestinales de que también existía la polifarmacia, en el sentido de que como médico le daba para quitarse la diarrea, para el dolor de estómago y para los aires. Pues para una persona es mucho más fácil, entre comillas, comprar solo la nona, ¿verdad? Y ahí que es entre comillas, ¿verdad? Le va a quitar la diarrea y le va a servir también para los cólicos. El chichipince, pues está ahí, que se utiliza también para picadas de mosquito, ¿verdad? Salpullido, se tuestan o se hacen y se muelen hasta hacer los polvos. Hay personas también de que lo utilizan como antiinflamatorios, en el caso donde han sufrido cierto golpe, ¿verdad? Cierto doblón de pierna, de tobillo, y en el cual utilizan baños. Recuerden de que ya vimos las técnicas de preparación o el uso de las plantas. Por favor, guarden silencio que esta clase es corta. También tenemos el ciprés, que se utiliza, ¿verdad? Se puede utilizar la madera como tal, las ramas, los frutos, y se puede para combatir las diarreas. Alivia las hemorroides, cura las úlceras de la piel y las heridas. Y esta planta está contraindicada en el embarazo y la lactancia. También es utilizada en los baños, ¿verdad? En todas aquellas enfermedades eruptivas donde, entre comillas, no le va a quitar propiamente dicho la lesión, pero puede aliviar aquella sintomatología de prurito en la primera infancia. Y veamos también el eucalipto. Es utilizado contra la tos, el paludismo, la bronquitis, la tuberculosis y el asma. El eucalipto también, ¿verdad? Las formas de preparación se pueden utilizar tanto en baños, también hay personas que utilizan en tomas, o inclusive la propia planta, a veces la colocan debajo de la almohada y la mojan con alcohol y eso le sirve o le alivia o le, como dice la gente, le desentapia la nariz, ¿verdad? Entonces puede ser de que las personas utilicen cualquier planta y que utilicen varios métodos de preparación. Ahora, el isote. Pues acá tenemos que también las flores como tal la utilizan para la faringitis y se toma como té. Y también las propiedades de las hojas, se extrae el jugo y alivia el dolor de oídos. Y tenemos también el jengibre. El jengibre pues es muy conocido también por ustedes, ¿verdad? En el cual tiene un sabor fuerte picante, es muy útil en problemas como diarrea, úlceras, mejora la circulación, reduce el colesterol. Sin embargo, la mayoría de las personas lo utilizan para gripe, resfriado y el método de preparación también de la jengibre pudiese ser también en forma de tomas o sea, como té propiamente dicha, o hay personas de que le pueden llegar a decir, mire, más que un pedacito o un trocito del jengibre. El limón también se utiliza tanto las hojas, ¿verdad? El zumo de limón o el juguito de limón, ¿verdad? Y lo pueden utilizar las personas para el relajante o los nervios y como dicen, ¿verdad? Que cuando ya están para la temporada de los resfriados, que siempre le dicen, mire, consuma bastante limón, que le va a aliviar, ¿verdad? Entonces ahí se los he colocado, que es muy útil en los síntomas de gripe, ya que es rico en vitamina C y se utilizan en forma de té, refrescos y también hay personas que se pueden llegar a bañar con el limón. Y la manzanilla alivia trastornos digestivos como el vómito, diarrea, el cólico biliar, empacho, malestar estomacal, espasmos y gastritis. Y también pues alivia la tos y los dolores menstruales. ¿Cómo se prepara? Pues en té o en fusión. ¿Tienen alguna duda? Para de evaluación de la misma manera para examen corto de clase y ya para parcial pues ya otros artículos. Tengan buenas tardes.